Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro video en este canal. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, el cual tiene por nombre el teorema de la holgura complementaria. También se hace relación o se hace mención a la propiedad de holgura complementaria, que al final simplemente son lo mismo, es lo que vamos a ver, son lo mismo, pero lo que vamos a estudiar el día de hoy es entender de manera muy práctica para qué nos sirve, qué significa el teorema de holgura complementaria, qué son las variables dual, con el objetivo de que después podamos hacer la aplicación propia de este teorema para lo que corresponde después, que sería encontrar la solución de un modelo primal a partir de su solución dual. Eso es posible a través del teorema de holgura complementaria. Pero entonces, más que aprender la fórmula como tal, eh, lo que queremos es entender de dónde sale este trasfondo, de dónde sale esa formulita que estamos usando para resolver los ejercicios. En ese sentido, entonces, vamos a ver nosotros tres conceptos. Vamos a repasar tres conceptos. El primer concepto va a ser este de acá, que corresponde a la definición de la variable dual. Después vamos a ver con un pequeño ejemplito un repaso respecto a lo que son las variables adicionales, como la holgura o la variable superflua o de exceso. Y así también vamos a ver, aquí mismo vamos a ver una pequeña interpretación de lo que va a ser la relación entre la holgura y la clasificación de la restricción. Es decir, si la restricción es activa, inactiva o redundante, depende de su holgura. Y vamos a ver la relación que hay ahí, cosa que ya hemos visto antes en la resolución de ejercicios por método gráfico. En programación lineal hemos visto la relación que hay entre la holgura y el tipo de restricción, pero lo vamos a repasar de todos modos. Y con estos tres conceptos repasados, recién vamos a poder hablar del teorema de holgura complementaria. Pero van a ver que a medida que avancemos en cada uno de estos tres, solito, así de manera muy solita, se va a empezar a formar el teorema de holgura complementaria. O sea, en pocas palabras, lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar de manera muy intuitiva, porque yo sé que la rigurosidad matemática aquí prima, pero de manera muy intuitiva podemos nosotros entender a qué se refiere esa fórmula, de dónde sale. Y eso es lo que vamos a realizar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a, vamos a, dar inicio a esta sesión. Empezaremos por hablar de la variable dual. Cuando hablamos de la variable dual, puesto que hemos visto antes el teorema la teoría de la dualidad, entendemos que existe una formulación dual asociada a una fórmula prima, hablando en programación lineal. Y hemos visto esa famosa variable y, ¿verdad? Son las variables dual de la formulación dual. Eh, ok, bueno, hemos usado las variables y demás para formular el dual, pero al final, ¿qué significa la variable y? Si bien las variables x que conocemos de formulación primal ya tienen su significado físico, como por decir unidades de producto a producir, cantidad de dinero a destinar, etcétera, etcétera, las y sabemos qué significan, pero aquí lo vamos a interpretar. Matemáticamente hablando, la variable dual se define como la variación de la función objetivo por cada la variable dual asociada a la restricción i, porque acuérdense que las dual están asociadas a las restricciones del primal. Entonces, la variable dual i, que corresponde a la restricción i, es igual o se define como la variación de la función objetivo por cada variación en el recurso limitado de esta restricción. ¿Ok? Así se define matemáticamente. Pero bueno, yo siempre critico mucho cuando se pregunta sobre un concepto y lo que se responde es la fórmula matemática. Por decirles, ¿no? Por decirles, si yo les preguntase, por ejemplo, ¿qué es la rapidez? La rapidez en física, si alguien me responde, sería como la distancia dividido entre el tiempo. ¿No ve? Entonces yo le pregunto a alguien, ¿qué es la rapidez? La rapidez es la distancia dividida entre el tiempo. Y es lo mismo que estoy diciendo ahorita. La variable dual i es igual a la variación de la función objetivo por cada variación del recurso limitado i. O sea, te estoy diciendo en la fórmula. Pero en realidad, si tú le das la interpretación física a esto,
cuando alguien te pregunte qué es la rapidez, tú obviamente vas a poder responder con algo que se interprete. La rapidez indica qué tan rápido se mueve un cuerpo para llegar de un punto a otro. De manera que, si la rapidez tiene un valor muy grande, es decir, si vale 1000, significa que se mueve muy rápido. En cambio, si la rapidez vale casi cercano al 0, 0.2, 1, 2, significará que está yendo lento. Y si la rapidez vale 0, implicará que el cuerpo no se está moviendo. O sea, pero quiero que se entienda esa interpretación. La rapidez es la cuantificación del movimiento de un cuerpo, ¿no? Bueno, es una de las cuantificaciones del movimiento de un cuerpo. Es decir, qué tan rápido se está moviendo este cuerpo. Y de ahí sale la fórmula. La distancia que recorre, el tiempo que ha usado en recorrer. Pero en vez de decirte la ecuación, o perdón, la fórmula, te estoy diciendo, interpreta, qué rápido se mueve el cuerpo. De manera que si la velocidad es un valor distinto de 0, o sea, un valor de 2, 4, 1000, significará que está yendo rápido o se está moviendo. En cambio, si vale 0, la velocidad implicará que el cuerpo no está en movimiento. Así se interpreta la rapidez. Y de igual manera vamos a interpretar la variable dual. En vez de usar la fórmula matemática para definirla, vamos a definirla como la cuantificación del grado de importancia de la restricción I. En el primal, obviamente, ¿no ven? Porque sabemos que la variable dual está asociada siempre a una restricción del modelo primal. Entonces, aquí la clave es cuantificación de la importancia. O sea, cuantifica el grado de importancia que tiene la restricción a la cual está asociada esta variable. Así como la rapidez cuantificaba si el cuerpo está, qué tan rápido se mueve el cuerpo, o la rapidez del cuerpo, ¿no ven? Eso cuantificaba. La variable dual cuantifica qué tan importante es la restricción a la cual está asociada. De manera que, a ver, de manera muy intuitiva, chicos, ¿cómo diría yo que una restricción es importante sabiendo que el y asociado cuantifica esta importancia? O para hacerlo más fácil, empezaremos por el más sencillo. Vamos a cuando no es importante. Si la restricción y, eso voy a poner, me falta, si la restricción y no es importante, ¿cómo cuantificaría esto con un número? Siendo que la variable dual cuantifica esta importancia. Si no es importante, es como la rapidez. Si no se está moviendo, ¿qué valor tendría que tener la rapidez? 0. Entonces, si la restricción no es importante, entonces como la variable dual cuantifica la importancia, pues entonces vale 0, porque es un sinónimo de no es importante esta restricción. Ahora, en cambio, si la restricción y que se está analizando es importante, si es importante, así como la analogía con la velocidad, si se está moviendo el cuerpo, eso significaría que la rapidez tiene un valor distinto de 0. Y acá lo mismo, si la restricción I es importante, implicaría que su variable dual, que cuantifica el grado de importancia, tendrá un valor distinto de 0. Es decir, que podrá valer 1, 2, podrá valer 1000 unidades, quizá, podrá valer 8000. O sea, no sabemos, pero es un valor distinto de 0. También puede valer negativos, puede valer menos 4, también puede valer menos 800. Entonces puede tomar todos esos valores. Siempre y cuando tome un valor distinto del 0, implica que esta restricción es importante. Ahora, obviamente entramos ya en una clasificación más específica cuando decimos si la variable dual es positiva, es decir, si vale todos los números arriba del 0, significaría que es importante, pero para bien. Eso de para bien lo vamos a definir mejor en otra clase. Pero significa que su importancia es para bien, cuando es un valor positivo. Pero cuando es un valor por debajo del 0, es decir, negativo, no significa que deje de ser importante, sino que también es importante, pero digámosle que para mal. O sea, no nos conviene, pero su importancia es negativa. O sea, en vez de ayudarnos, nos va a perjudicar. Más o menos es la interpretación que puede darse cuando la variable dual es positiva o negativa. Pero en general, lo que nos interesa es que sea distinto de 0, ya sea positivo o negativo,
indica que es importante. En cambio, cuando vale 0, indica que no es importante. Esa es la manera muy intuitiva de interpretar la variable dual. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poco más a detalle a continuación, pero quiero que se queden con eso. Entonces, de manera intuitiva hemos entendido que la variable dual, muy aparte de decir, es la variación de la función de objetivo por cada unidad de variación en el recurso limitado y lo hemos interpretado como si es importante o no es importante. Así de sencillo. Bueno, ahí tenemos ya la idea clara respecto a la variable dual y lo que significa. Por ejemplo, a ver, nada más para ejemplificar. Aquí tienen la siguiente formulación. Vean esta formulación, que obviamente ya tiene su solución, pero nos interesa solamente la formulación. Observen. Esta formulación, si yo calculase las variables dual asociadas a esta formulación, por ejemplo, a ver, aquí tendría que haber un Y1, tendría que haber un Y2 y tendría que haber un Y3, porque como hay restricciones, tendría que haber 3 variables dual. Por tanto, aquí vamos a tener 3 variables dual, donde la variable Y1 está asociada a esta restricción 1 que en un significado físico se interpreta como la capacidad disponible. ¿Okay? Esta formulación es un problema cualquiera que lo saque, pero las restricciones son estas. La restricción 1 es capacidad disponible y está asociada a la variable Y1. Asimismo, la variable Y2 está asociada a la restricción 2, que significa el tiempo disponible que hay, que digamos que esté en horas. Entonces hay 130 horas disponibles. También tenemos la restricción número 3, que implica hora sombra disponible y está asociada a la variable dual Y3. Por decirles, ¿qué hay si el Y1 vale 4? El Y2 que valga 0 y el Y3 que valga menos 1. Por decir, ¿qué implicaría? Si el Y1 vale 4, implicaría que la restricción de capacidad disponible, veamos arriba, si Y1 es igual a 4, implicaría que, como es distinto de 0, ¿cómo es la restricción a la que está asociada? La restricción es importante. Y ahí voy. Si Y1 es 4 y como es distinto de 0, implicaría que la capacidad disponible, que es esta restricción, es importante. Esa restricción hay que prestarle mucha atención. Eso significa. Si vamos a la restricción 2, con la variable dual Y2, 2 es igual a 0, nos vamos aquí, implica que la restricción asociada no es importante. Por tanto, diríamos que el tiempo disponible no es importante en esta formulación. ¿Ok? Bueno, y vamos por último al Y3, que vale menos 1, que está asociada a las horas hombre disponible. Como Y3 es igual a menos 1, por tanto, diferente de 0, y vamos aquí, si la variable dual es diferente de 0, implica que su restricción es importante. Entonces, también las horas hombre es una restricción importante en esta formulación. Esa es la manera en la que se interpreta. Ahora, si tú me preguntas, ¿cuál es más importante de los tres? O sea, sé que el 1 y el 3 son importantes. El Y2 no es importante porque vale 0. Pero entre el Y1 y el Y4, ¿cuál es más importante? ¿A cuál hay que darle más bola? Ah, pues sería el Y1 igual a 4. A ese hay que darle más importancia porque tiene un valor más alto. ¿No ven? Bueno, entonces esa es la manera en la cual se interpreta la variable dual. Ahora bien, vamos, una vez que está entendido el concepto, vamos a ir a analizar nosotros lo que corresponde a la holgura. Vamos a interpretar correctamente la holgura. ¿Ya? Para ello tengo esta formulación que ya les estaba mostrando con esta solución. Entonces, interpretemos correctamente la holgura. Ya la hemos escuchado para resolver nuestros modelos a través del método simplex, a través del método dual simplex y bla, bla. Hemos visto holguras, también hemos visto superfluas. Vamos a generalizar. Vamos a generalizar de manera que la holgura y la superflua significan lo mismo, ¿ya? Porque el significado es similar para ambos. Vamos a generalizar con holgura. Si hablo de holgura, estoy hablando también de la superflua, ¿vale? Entonces, hablando de eso, lo que tenemos acá es, tengo esta formulación con esta solución óptima. Esta ya es la solución óptima. Yo quiero ver las holguras, quiero estudiar las holguras. Porque lo que yo voy a hacer entonces es, tal cual como yo he aprendido para resolver por método simplex, lo que voy a hacer es calcular las holguras.
Entonces, si aquí tengo las restricciones y yo quiero calcular las holguras, por ejemplo, acá. Si quiero calcular la holgura, primero pondré una igualdad. Le pondré más H1, que es la holgura 1, y esta desigualdad se va a volver igualdad. Lo mismo aquí abajo. Va a aparecer un H2 y en vez de menor o igual va a ser igualdad. Y lo propio, aquí va a aparecer un H3 y en vez de menor o igual, igualdad. Lo único que he hecho es pasar a igualdad estas restricciones, haciendo la adición de la variable de holgura. Si hubiese sido necesario, con una restricción de tipo mayor o igual, hubiese que haber añadido una variable superflua, ¿no? Pero no es el caso. Listo. Fíjense, tengo mis variables de holgura en cada una de las restricciones. Ahora, fíjense, acá tengo también lo que es la solución. Lo que yo voy a poder hacer acá es que esta solución óptima yo la voy a poder reemplazar acá. Porque yo ya tengo los valores de x1 y x2 y acá es donde se me está pidiendo que reemplace a x1, x2 y si reemplazo a x1 y x2 poder encontrar la holgura. Lo mismo acá, si reemplazo x1 y x2 poder encontrar 2. Si reemplazo x1 y x2 poder encontrar holgura 3. Entonces entrarme en calcular las holguras. Okay, eso es como un ejemplo de cómo se calculan, porque en realidad ya sabemos que las holguras, su valor ya sale de la tabla simplex, ¿no? Ya la tenemos, pero es para calcular simplemente. Entonces, calculando y haciendo el reemplazo, aquí voy a tener 41.33 más x2, y x2 vale 6.77, más p1, y esto va a ser igual a 50. Por tanto, yo tengo todos los valores y puedo despejar h1. Lo mismo voy a hacer acá. Permítanme pintar esto de un color. Sí. Acá sabemos que x1 vale 41.33 y x2 vale 6.67. Y acá abajo voy a ir por lo mismo. Acá abajo voy a tener 0.8 multiplicado por x1, donde x1 vale 41.33, y 0.5 multiplicado por x2, donde x2 vale 6.67. Entonces, en todas estas expresiones, lo único que tengo que hacer es despejar la variable de holgura. Entonces, acá despejando, yo lo que voy a obtener es H1 vale, y aquí abajo también, H2 va a valer, y H3 también va a valer un determinado valor que voy a calcular. Haciendo el cálculo correspondiente, vamos a tener aquí es 43, por si acaso, no, disculpen, es un error mío. 43.33, y aquí es 43.33, y aquí es 43.33, disculpen. Ahora sí, teniendo eso, entonces acá me sale que la holgura vale 0, haciendo el reemplazo de los valores en una calculadora. Acá voy a tener que el resultado que me sale es 23.33. Y acá en la holgura 3 lo que voy a obtener es 0. Acá me sale 0 también. Entonces, lo único que he hecho ahorita es hacer el cálculo de las holguras. He hecho el cálculo de las holguras. Entonces, yo ya sé que las holguras valen estos valores. H1 vale 0, H2 vale 23.33 y H3 vale 0. ¿Ok? Tengo esos valores de holgura. Entonces, bueno, nosotros si usamos una correcta interpretación de acuerdo a lo que hemos visto para la resolución del método gráfico, podría decir lo siguiente. Si la holgura de la restricción 1 vale 0, ¿esto qué implicaría? Esto implicaría que la restricción 1, ¿cómo es la restricción 1? La restricción 1 sería entonces, si su holgura es 0,
sería una restricción activa, ¿cierto? La restricción 1 sería una restricción activa. Ahora, si me voy abajo y tengo a la restricción 2, tengo una holgura H2 igual a 23.33. Eso, según la teoría que hemos visto para el método gráfico, acuérdense que si la holgura era un valor distinto de 0, la restricción era inactiva o redundante. En este caso, no le vamos a dar tanta importancia a si es inactivo o redundante, o sea, hacer la diserción entre estos dos no vale la pena. Directamente decimos que es inactivo, porque sabemos que si vale un valor su holgura, que si tiene un valor distinto de 0, la restricción es inactiva. Y aquí finalmente el H3, como la holgura es igual a 0, entonces la restricción correspondiente, es decir, la restricción 3, va a ser activa. Esto también lo voy a modificar de color para que se diferencie, que es otro análisis. Ahorita no acabo de hacer nada diferente de lo que conocemos, que es calcular holguras y clasificar las restricciones, que es algo que ya conocemos. Eso ya conocemos, nada más para ejemplificar. Pero ¿qué sucede? Lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Fíjense, la restricción que me interesa ahorita es la restricción número 2, porque esta restricción tiene un valor de holgura. Yo quiero interpretar la holgura, quiero saber qué significa. Entonces, observen, la restricción 2 hablaba respecto al tiempo disponible, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es, vamos a hablar respecto a la restricción 2. Ok. Disculpen, hablemos respecto a la restricción 2. Siempre así completo lo manejaremos. La restricción 2 hablaba sobre el tiempo disponible. Entonces, ¿qué significa esta holgura en esta restricción? A ver, voy a usar el siguiente gráfico para que podamos interpretarlo mejor. El problema original, el problema en un inicio, me hablaba de lo siguiente. Ok, me hablaba de lo siguiente. Voy a hacer este gráfico para que me entiendan. Este gráfico va a simbolizar las horas, porque vamos a imaginar que está hablando en horas, de este recurso limitado. Esta barra acá vale 0 y acá va a valer el tope, siendo que el tope es 130. ¿No ve? Porque eso me dice. En esta restricción, que es la 2, que es la misma que esta, solamente que está con holgura, me dice, tu límite son 130 horas. Le vamos a poner horas. Tu límite son 130 horas. ¿Ok? Ese es tu límite. Entonces, el problema originalmente, imaginemos que se trata de una fábrica, me decía, tú tienes 130 horas disponibles a la semana. Por ejemplo, tienes 130 horas disponibles a la semana. Ahora, con esta restricción, tú has resuelto el modelo, has encontrado la solución óptima. Y con la solución óptima, ¿qué sucede? Que tú, con esta solución óptima, resulta que tienes un espacio de 23.33 horas. Es decir, hay 23.33 horas de las 130 que no estás usando. Es decir, si yo llevo eso hasta acá, significa que este espacio en blanquito son las 23.33 horas que no estoy usando. En cambio, todo lo que está de amarillo, todo esto que está de amarillo, en realidad es esto de acá. Esto de acá, en amarillo, que es esta fórmula que también vamos a calcular ahorita, es todas las horas que se están ocupando con la solución óptima que se ha encontrado. Que a ver, lo calcularemos ahorita. Es 43.33 por 2 más 3 por 6.67. Esto da 106.67, que sumado al 23.33, cabalito dan las 130 horas. Entonces, a lo que voy. El rectángulo amarillo es el recurso que se está ocupando con la solución. Y el espacio en blanco es el tiempo disponible que no estoy usando, o sea, que me está sobrando, ¿no ven? Me está sobrando ese recurso. Es decir,
Si me daban 130 horas, yo estoy tranquilo porque yo estoy ocupando solamente 106 horas. No estoy ocupando todo lo que me has dado. Tengo un espacio para jugar, o sea, si quieren verlo, tengo un espacio para jugar de 23.33 horas. Puedo jugar con eso, o sea, porque me está sobrando. Entonces, la holgura significa eso, significa la cantidad de recurso limitado que te está sobrando, que no has usado por completo. Entonces aquí me está sobrando 23.33 horas. Es algo que me sobra. No se está ocupando. Lo que sí estás ocupando efectivamente son 106.67 horas. Esa es la interpretación de la variable de holgura. Y observen, ¿por qué decimos que la restricción es inactiva? Decimos que es inactiva porque las activas son aquellas que consumen todo. Si se fijan, una holgura igual a cero implicaría que tú estarías ocupando todo. Y esto tendría que valer, digamos, 130 horas. Sé que el cálculo acá no corresponde porque el cálculo debería ser diferente, pero que tú tengas una holgura igual a cero implicaría que tú estás ocupando las 130 horas que te han dado de límite. Eso aplica para la restricción 1 y para la restricción 3. Pero en cambio en la restricción 2 no aplica, porque te dice, tienes espacio de sobra, tienes tiempo en horas de sobra. Por tanto, es así el gráfico, ¿verdad? Esa es la interpretación de la variable de holgura. Pero ahora, para empezar a relacionar los conceptos, hagamos el siguiente caso. Como les dije, yo tengo 106 horas que he usado de los que me han dado, de las 130. Por tanto, me sobran 23 horitas, ¿no? Vamos a redondear, para no estar diciendo los decimales, vamos a redondear. Tengo 23 de sobra de las 106 que he usado en total. Ahora imaginemos, vamos a un caso, vamos a ponerle aquí caso 1. ¿No ves? El caso 1, que es la solución óptima. Pero imaginemos que sucede algo. Imaginemos que sucede lo siguiente. Vamos a ir a un caso 2. En este caso 2, resulta que el gerente a mí me dice, ¿sabes qué, Harold? Creo que estás muy cómodo con tus 130 horas. Y tú le dirás, sí, efectivamente, no me hago lío porque yo estoy usando 106 nomás. Ok, ¿sabes qué? Para que no te pases de vivo, me va a decir, te lo voy a rebajar, mira. Y te lo voy a rebajar en 10 unidades. Eso me ha dicho el gerente. Entonces, en vez de tener 130 unidades de tiempo disponible, 130 horas, te lo voy a bajar en 10 unidades. Ahora, en vez de 130, vas a tener 120. O sea, eso me está diciendo el gerente. Entonces yo diré, pucha, me lo ha bajado en 10 unidades. A ver, calcularé todo como tenía. Todo se mantiene igual, ¿no? Porque la solución óptima es esta. Todo se mantiene igual menos esto, que es 120. Entonces yo haciendo el cálculo diré, o sea, por lógica nomás, muchachos, fíjense, por lógica. Si me está diciendo, antes tenía 130 y ahora te lo estoy bajando a 120, ¿es un problema para mí? Es la pregunta. ¿Eso me perjudica? Claro que no, porque tú en realidad estás haciendo uso de 106 horas. O sea, ni te molesta. ¿Por qué? Porque en realidad, haciendo cuentas, tú tienes, tú tienes 13.33 horas todavía disponibles. Es decir, se ha reducido un poquito, sí, pero todavía tienes espacio con qué jugar. A eso me voy. Te ha bajado a 120 horas, pero tú todavía tienes espacio, porque tú ocupas 106. O sea, de 130 a 120 te lo ha bajado, pero tú ocupas 106. Entonces no te molesta en lo más mínimo, ¿verdad? En pocas palabras, no le estás dando importancia a esta restricción. Tú dices, el tiempo disponible que me está dando este problema o el gerente, para mí no tiene importancia, porque no ocupo todas las horas. O sea, me puedes rebajar si quiere todavía, porque no me perjudica, no me interesa, no es importante. Ojo con la palabra, no es importante esta restricción ahorita, porque no estoy ocupando su límite, no estoy llegando al límite de la restricción. Ok, pero se pone más interesante, porque ahora el gerente te dice, bueno, creo que estás demasiado cómodo con lo que te he dado, creo que estás demasiado cómodo con lo que te he dado, creo que ahora lo que voy a hacer es reducírtelo más todavía. Ok, vamos a un caso 3. En vez de que tengas 120 horas disponible, ahora vas a tener nada más, por decirles, 100, 107 horas disponible. Te lo voy a bajar demasiado, me va a decir. Ok, yo ya me asusto.
y hago el cálculo. Voy a calcular cuánto sale la holgura con esa modificación que se ha hecho. Y la holgura obviamente va a salir, un valor muy pequeño. Me va a salir en este caso 0.33. Pero es un valor pequeño, sí, pero es diferente de 0. Eso es importante. Sigue siendo diferente de 0. Pero ¿qué sucede? A lo que voy. El límite ahora, en vez de 120, ahora son 107 horas. Me lo está limitando, ¿no ven? Pero yo le diré, bueno, mira, o sea, yo estoy ocupando 106.67 horas y tú me lo has bajado a 107. O sea, ouch. Ahora sí me está preocupando un poquito, pero todavía no es importante para mí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Todavía tengo una holgura de 0.33 horitas que puedo jugar. O sea, tengo ese margen para jugar de 0.33. Tengo holgura, tengo un espacio. No estoy ocupando todo lo que me has dado. Me has dado 107 horas y yo estoy ocupando 106.67. Sé que la holgura no es mucho, no es mucha, pero todavía no me preocupa porque tengo para jugar. Tengo espacio disponible, ¿no ven? O sea, me sobran 0.33 horas. Ok, está bien. Vamos a un cuarto caso para analizar esto. Ahora sí, vamos al caso límite. El gerente te ha investigado y sabe que según tu formulación de programación lineal, tu recurso limitado o tú ocupas 106.67 horas. Entonces, haciendo el reemplazo correspondiente, es lógico que lo que te vaya a salir de holgura va a ser igual a 0, obviamente. O sea, tu holgura ahora ya va a valer 0. Y esto se va a volver una restricción activa. Y fíjense, ahora te dice, tu recurso limitado antes era 107 horas, pero te voy a bajar más todavía. Te lo voy a bajar a 106.67. Ese va a ser tu recurso limitado. Y ahora tú observas, tú dices, él me está dando de disponible 106.67 horas. Y yo hago uso de exactamente 106.67 horas. Aquí estás en problemas. Porque ¿qué sucede? Sucede que ahora ya no tienes holgura. Estás usando todo el recurso. Te han dado una cantidad y esa cantidad cabalita la estás ocupando. ¿Verdad? Ahora aquí te preocupas. Aquí sí te preocupas. Porque dices, ahora esta restricción del tiempo disponible que antes, con lo que tenía anteriormente, no era importante. Para mí no era importante porque tenía tiempo de sobra. Tenía tiempo de sobra, tiempo de sobra. Pero ahora sí es preocupante porque estoy al límite. O sea, ya no tengo para jugar, ya no tengo 0.33 horitas para jugar, ni 23 horas como hace rato. Estoy usando cabalito mis recursos. Aquí sí estoy con la soga en el cuello. O sea, ¿verdad? Aquí en este caso ya empieza a tomar importancia. O sea, como una conclusión. Si quieren verlo así, podemos sacar una conclusión. Aquí no era importante. O sea, esta restricción que estamos analizando ahorita no era importante o no es importante. O sea, la restricción referida al tiempo disponible no es importante porque tengo 23 horas para jugar. Para mí no es importante porque tengo de sobra, ¿no ven? O sea, es así como los recursos de la casa. Si tienes shampoo para bañarte de sobra, no te preocupas, no es importante para ti. Tienes un bote lleno, no te preocupas. Pero a medida que se va acabando tu shampoo, ya te empiezas a preocupar, hasta el punto en el cual tienes que ducharte y ya no tienes shampoo. Se te ha acabado todo. Ahí recién le das la importancia. Aquí es lo mismo. Aquí tienes harto shampoo de sobra. Bueno, vamos al otro. Aquí también tienes varias horas de sobra. O en la analogía, tienes shampoo de sobra. Aquí ya te empiezas a preocupar un poquito, pero está poco importante. ¿Por qué tienes de sobra? Será poquito lo que te está sobrando, pero tienes. El problema es acá. Acá has llegado al límite y ya no tienes tiempo que te esté sobrando. Ahora la lógica cambia porque ahora esto sí es importante. Sí es importante. Esto sí es muy importante. Porque estás usando el límite. Ok, entonces de esta manera es como se interpreta la holgura. Pero más que interpretar la holgura, quiero que observen la relación que existe entre la holgura y la importancia. Fíjense, si aquí el gerente te dice, ¿sabes qué? Te voy a rebajar todavía más tus horas, te lo voy a rebajar a 100.
te lo voy a rebajar a 100 horas tu tiempo disponible. Aquí ya te fregaste, porque si lo va a bajar por debajo del 106.67, que era lo que tú ocupabas, tu solución que se encontró hace un momento, la que encontraste hace un momento, esta, se va a modificar. Si se dan cuenta, la hemos mantenido constante todo el rato porque se mantenía, porque tenías recursos de sobra, por eso se mantenía. Pero en el momento en el cual llega al límite y del límite va a sobrepasar, es decir, si me lo bajan por debajo de los 106, de las 106 horas, es decir, si me lo bajan a 100, esta solución de acá ya nos vale y tengo que recalcularla. Los invito a poner esto a un software y hacer variar este lado derecho de 130, que era en un inicio, bajarlo luego a 120, se van a dar cuenta que la solución no va a cambiar, bájenlo a 107, tampoco va a cambiar la solución, pero luego bájenlo por debajo del 106.67, por decirle 105. Esta solución de aquí se va a modificar, obviamente. Los invito a hacer eso, por favor. Pero entonces, a lo que yo quería llegar es, ¿qué conclusión estamos sacando? Estamos sacando una conclusión de todo esto. Y lo que más me interesa a mí es lo siguiente. Observe. Cuando yo tengo holgura, es decir, cuando tengo espacio para jugar, ¿cómo es la restricción? La restricción no es importante. Ok, acá, cuando la holgura es un valor distinto de cero, es un valor 13.33 en este caso, ¿cómo es la restricción en términos de importancia? No es importante. Vamos al H2, cuando se modifica. Acá, por ejemplo, vale 0.33 la holgura. Tengo tiempo todavía de sobra. Por tanto, no me preocupo. No es importante esta restricción. El problema está acá. Acá es el punto de quiebre. Porque acá, cuando la holgura vale 0, pucha, ya me estoy preocupando porque ahora la restricción sí es importante. Si baja por debajo de los 106.67, ya se jodió mi solución. Ya cambió. Entonces, aquí sí es importante. Entonces, quiero que observen que existe una correlación, le vamos a llamar, una correlación entre el grado de importancia y la holgura. Y la conclusión que sacamos es obvio, ¿no? Salta a la vista. Si la holgura de la restricción correspondiente es distinto de cero, observen estos casos, lo que les acabo de señalar. Si la holgura es distinto de cero, ¿cómo es la restricción en términos de importancia? No es importante la restricción, ¿no ve? No es importante, no es importante. Entonces aquí diré, si la holgura es distinto de cero, entonces la restricción correspondiente no es importante. Esa conclusión estamos sacando de este análisis que hemos hecho. Ok, vamos al caso último. En cambio, si si la holgura es igual a cero, ¿cómo es la restricción en términos de importancia? Sí es importante. Ok, entonces podemos sacar esa conclusión, ¿no ven? ¿Qué vamos a tener? Sabemos que si la holgura de la restricción es igual a cero, la restricción asociada es importante, ¿no ve? Es importante, que también es la analogía con si es inactiva o activa. Pero ahora quiero que piensen bien en esta parte. En esta parte, lo que sucede es que cuando hablamos de la importancia, nosotros tenemos que relacionarlo con la variable dual. Y aquí va lo importante, aquí va la relación que estábamos diciendo. Porque, ¿cómo hemos cuantificado la importancia? Si no es importante la restricción, ¿cómo es la variable dual? La variable dual, si no es importante la restricción, vale 0. Por tanto, aquí voy a decir que la variable dual respectiva es igual a 0, porque así hemos ejemplificado hace un momento cuando es o no importante. Ahora, cuando sí es importante, hemos ejemplificado también anteriormente que si es un valor distinto, perdón, que si es importante, la holgura es un valor distinto de 0, porque así se identifica la importancia con la holgura. Entonces tenemos esta conclusión que estamos sacando acá, que es muy importante. Pero, más para resumirlo, si vamos aquí abajo para intentar resumirlo, lo que nos interesa a nosotros es el siguiente análisis. Resumiendo un poco, nos interesa cortar un poco más esto, porque esto es una relación transitiva. Si HI es distinto de 0, entonces la restricción I no es importante. Y si la restricción I no es importante,
y es igual a cero. Es una relación transitiva. Por tanto, podemos acortar directamente acá. Podemos decir nosotros, podemos decir nosotros, y podemos decir nosotros que acá directamente, si la holgura es de este tipo, podemos acoplar a la variable dual también. Y esto, señores, a esto de acá se le llama el teorema de la holgura complementaria, que nos permite de una manera relacionar la holgura con la variable dual. Y asimismo podemos, bueno, es más que obvio, ¿no? Porque si sabemos cómo es la holgura, obviamente podemos saber cómo es la restricción, si es activa o inactiva. Y si es activa o inactiva, también podemos saber cómo es la variable dual. Entonces, de esta manera hemos traducido nosotros, hemos deducido el teorema de holgura complementaria. ¿Qué es esto? Y de aquí se desprende la propiedad de holgura complementaria, que simplemente habla de la restricción de si es activa o inactiva. Entonces, en pocas palabras, nosotros lo que vamos a tener al final es esto de acá. Estas dos cosas son las importantes que tenemos que usar. Y bueno, son las fórmulas que yo a ciegas podría haberles dado y decir esto se usa. Pero estamos entendiendo de dónde sale. Tenemos el teorema de holgura complementaria y luego tenemos la propiedad de holgura complementaria. Empezaremos analizando la propiedad. O sea, estos dos, ambos son al final este de acá, pero interpretados de una manera distinta. Es decir, uno está interpretado desde el dual y uno está interpretado desde el prima. En este caso, me dice, la propiedad de la holgura complementaria, PHC, indica que si la variable dual es igual a 0, observen acá, si la variable dual es igual a 0, entonces, ¿cómo es la...? Perdón, si la variable dual es igual a 0, dije, ¿no? Si la variable dual es igual a 0, que eso es acá, ¿cómo implicaría que es la holgura? La holgura sería distinto de 0, acá se repite. Y si la holgura es distinto de 0, ¿cómo es la restricción? Y eso ya sabemos, si la holgura es distinto de 0, la restricción es inactiva. O sea, lo que nos interesa de este análisis es saber cómo es la restricción, si es activa o inactiva. Entonces, lo mismo en el otro sentido. Si la dual es distinto de 0, esto está acá, ¿cómo sería su holgura? Su holgura va a ser igual a 0. Y si la holgura es igual a 0, según lo que conocemos, la restricción es activa. En realidad, lo que nos interesa en demasía de esto solamente es, como es una relación transitiva, podemos quitar esto del camino. Y directamente podemos asociar cómo son las restricciones conociendo directamente la holgura. O sea, a mí, si yo veo la dual, si yo veo directamente la dual, ya puedo deducir cómo es la restricción asociada, si es activa o inactiva. Eso me permite la propiedad de holgura complementaria. Ahora, el teorema de holgura complementaria es lo mismo, pero está aplicado desde el dual. O sea, si se fijan, acá lo que se está calculando es la holgura J. Fíjense que es muy diferente de la holgura I. La holgura I es la holgura del primal. La holgura J es la holgura del dual. ¿Ya? Que aquí está la formulita, que creo que, bueno, en clase el docente respectivo les pone una fórmula de este tipo. Lado derecho menos lado izquierdo, pero del dual. O sea, así se calcula esta holgura, que al final es una holgura, ¿ya? Y te dice, o sea, como esto es una holgura al final, si la holgura es igual a distinto de 0, perdón, si es distinto de 0, me voy aquí al de arriba. Si la holgura es distinto de 0, ¿cómo va a ser su respectiva variable dual? La dual va a ser igual a 0. Pero como esto está hablado desde el dual, acuérdense que las variables dual del modelo dual son las del primal. O sea, me dejo entender, en vez de ser y, aquí va a ser xj. ¿Cierto? Entonces, si la holgura es distinto de 0, su respectiva variable dual, es decir, en este caso el xj, va a ser igual a 0 y se está cumpliendo acá. Vamos en el otro sentido. Si la holgura del dual es igual a 0, voy aquí, si la holgura es igual a 0, entonces la respectiva variable dual, que en este caso es el x, va a ser distinto de 0. O sea, es lo mismo, solamente que uno está aplicado hacia el primal y el otro está aplicado hacia el dual. Son lo mismo. ¿Por qué digo que son lo mismo? Alguien me dirá, pero ¿y esta fórmula por qué no aplica en el anterior si es lo mismo? Puedes aplicar. Y eso es lo que hemos hecho. Fíjense, al momento de calcularla, ¿qué hacíamos?
Tendríamos esto, ¿no ve? Este es el perdón, la fórmula está errónea, van a disculpar, eso sí. La fórmula es al revés. Es lado izquierdo, ahí pido disculpas, error mío. Lado izquierdo menos lado derecho. Es de esa manera. Perdón. Ahora sí. Es así, porque claro que dice, aquí dice el lado izquierdo de la restricción. Si tú le restas el lado derecho, tú vas a obtener la holgura. ¿No ve? Es casi como despejar la holgura. Esta fórmula es como un sinónimo de despejar la holgura. Y puedes ocuparla también para calcular la holgura acá, pero no te sirve calcularla acá. Acá no sirve calcularla. Acá es donde tienes que calcular holguras. Entonces, a lo que voy. Estas dos en realidad vienen de esta interpretación de acá. Si tú sabes esta definición de cómo la holgura, si es importante o no es importante, afecta a la dual, de memoria, si te lo sabes, fácilmente aplicas estos dos. No tienes que aprenderte ninguna fórmula. O sea, al final puedes aprenderte esta fórmula que estás viendo, estas dos, o puedes usar el razonamiento como acabamos de hacer. Vamos a concretar esto con un ejercicio de manera muy sencilla y como les dije en un principio. Para lo que nos sirve el teorema de holgura complementaria y la propiedad de holgura complementaria es para lo siguiente. Dada una formulación primal, esta es una formulación primal, y nos dan también su solución, pero nos dan la solución del dual. Se me está pidiendo que yo calcule la solución prima, es decir, encontrar los x dado que ya sabes los y's. Eso me está diciendo el ejercicio. ¿Y quién me permite hacer eso? Estos dos de acá. Los voy a copiar. Entonces, ¿cómo se procede en este tipo de ejercicios? Primero, lo que tenemos que hacer, obviamente, es ordenarlo. Si se fijan, en los lados izquierdos tiene que haber puras variables y en los lados derechos debería haber puras constantes. En este caso nos está cumpliendo en la tercera restricción, porque es x1 menos 2x3, cosa que no está bien. Por tanto, yo voy a llevar ese menos 2x3 hacia la izquierda. Y aquí me va a quedar 0. ¿No ven? Es un simple despeje, no hay mucha ciencia ahí. Está bien, ya tengo eso. Ya está ordenado. Ahora, yo lo que voy a hacer es directamente, si se fijan, permítanme un momentito, por favor. Ya. Quiero que observen las variables dual. ¿Se acuerdan que antes le poníamos nombrecito a las variables dual? O sea, perdón, a las restricciones. Es decir, la restricción 1 está asociada a la variable dual y1, ¿cierto? La restricción 2, que es toda esta, está asociada a la variable dual y2, y así respectivamente. Entonces, yo lo que voy a hacer a continuación es hacer uso del teorema de holgura, perdón, de la propiedad de holgura complementaria. Es decir, voy a copiar esto otra vez, de esta manera. Es decir, la variable dual asociada a la restricción 1 valía 0. Voy a copiar eso. La variable dual asociada a la restricción 2 valía 0. La variable dual asociada a la restricción 3 vale menos un medio, un valor. O si quieren, para hacerlo más sencillo y no manejar fracciones, vale 0.5, menos 0.5. Y la variable dual asociada a la última restricción dice que vale 345 medios. Esto lo voy a pintar de un color para que se comprenda mejor. Entonces yo tengo esto de acá que está pintado. Ok. Ya está. Esto me puedo deshacer si quiero. No lo voy a poner a un costado. Ahora bien, usaremos nuestra famosa propiedad de holgura complementaria. Siempre en este tipo de ejercicios tienes que empezar con la propiedad de holgura complementaria. ¿Qué te dice? Analicemos. Les he dicho que en la propiedad ustedes pueden descartar este paso. Esto ya no lo usan. No es necesario usarlo. ¿Ok? Entonces, analicemos. Me dice la propiedad, si la variable dual es igual a 0, ¿cómo es la restricción? Inactiva. Entonces, de acá ya puedes sacar deducción. Esta restricción es inactiva. Voy abajo. En la Y2 para la restricción 2, si la dual es igual a 0, usando la propiedad de holgura complementaria, directamente digo que la restricción es
inactiva. Voy a la restricción 3. Me dice, la variable dual vale menos 0.5. Es decir, es un valor distinto de 0. Y si es un valor distinto de 0, ¿cómo es la restricción? Es de tipo activa. Voy a la última restricción y como vale 345 dividido entre 2, que eso en realidad es 172.5, lo vamos a manejar con decimales, 172.5. Entonces, como es un valor distinto de 0, tenemos acá que es activa. Ok, ya tenemos entonces todo esto. Pero ¿para qué me sirve a mí aplicar la propiedad de holgura complementaria? Yo lo que voy a poder hacer ahora es lo siguiente. Acuérdense que en la definición de las restricciones activas se dice, una restricción es activa cuando pasa por el punto solución y además su holgura es igual a 0. ¿No ve? Eso hemos dicho cuando es activa. Pero lo que nos interesa es la primera parte. Pasa por el punto solución. O sea, toda restricción que sea activa pasa por el punto solución. Entonces, eso significaría que toda restricción que sea activa en esta formulación me interesa de sobremanera porque con esa voy a poder calcular el punto solución que me están pidiendo. Entonces, me interesa mucho la restricción activa número 4 y me interesa mucho la restricción activa número 3. ¿Por qué? Porque son activas, pasan por el punto solución. Para eso me sirven. En cambio, aquellas que su variable dual es 0 y son inactivas, no me interesan porque la definición de la restricción inactiva es aquella solución que no pasa por el punto solución, pero forma parte de la región factible. Entonces no me interesa porque no pasan por el punto solución y yo lo que quiero es encontrar ese punto solución. Por tanto, lo que pueden hacer aquí es tacharlo. En pocas palabras, no van a usar esta restricción. Esta no la van a usar y tampoco van a usar, perdón, no van a usar esta restricción y tampoco van a usar esta restricción. Ninguna de las dos la van a usar porque les recalco que son restricciones, lo dejaremos ahí, son restricciones inactivas, no me interesan. Las que sí me interesan son estas dos, las que sí son activas. Ok, eso me permite hacer la propiedad de holgura complementaria, me permite descartar qué restricciones no me van a servir. Bueno, una vez usado eso, voy a usar el teorema de holgura complementaria. Ese sí me interesa. El teorema de holgura complementaria se usa de la siguiente manera. A ver, voy a copiarlo acá y vamos a empezar a trabajar. Bueno, aquí lo que has hecho en realidad, lo que tienes que decir, ¿no? Es aplicando la propiedad de holgura complementaria, tú has calculado esto que estás viendo acá. ¿No ves? ¿Quién es activa y quién es inactiva? Eso has hecho aquí. Facilito. Ahora vamos a hacer nosotros la aplicación del teorema de holgura complementaria. Aplicando teorema de holgura complementaria. Aplicando el teorema de holgura complementaria, ¿cómo se aplica? Se dice entonces. Bueno, para aplicar el teorema de holgura complementaria, lo que yo tengo que hacer, me estaba olvidando, es formular el dual. Yo tengo que formular el dual de lo que corresponde a esta formulación. Y eso lo podemos hacer sencillo porque ya conocemos las reglas de cambiar o las reglas de transición del dual o del primal al dual. Así que lo vamos a hacer rápido. Si la función es maximizar, el dual es minimizar, una variable W. Y aquí van a ir, obviamente sé que aquí lo hemos tachado, sé que hemos tachado los respectivas restricciones, pero para plantear el dual los tienes que considerar nomás, no queda de otra, tienes que considerarlos. Entonces, usando las reglas que conocemos, los lados derechos del primal son las coeficientes de la función de objetivo del dual. Aquí va a ser 150 y1 más 1500 y2 más 0 y3 más 10 y4. Eso, recalco, no voy a hacer mucho hincapié porque es algo que ya hemos visto. Ahora vamos a las restricciones. En las restricciones voy a tener y1 más 4 y2 más y3 más 0.2 y4. Eso voy a tener para mi restricción 1 del dual. Voy abajo y tengo y1 más 6 y2 menos 2, perdón, más 0
y3 más 0.6 y4. Bajo, voy a tener y1 más 2.5 y2 menos 2 y3 y más 0.4 y4. Voy a la última que va a ser y1 más y2 más 0 y3 y más 0.3 y4. Ya tengo todas mis restricciones. Ahora lo que voy a hacer es ponerle su signo de desigualdad. La regla me dice, si estás en maximizar, los signos de las variables se copian tal cual acá. Entonces aquí voy a copiar mayor igual, mayor igual, mayor igual, perdón, mayor igual y mayor igual. Los lados derechos del dual van a salir de los coeficientes de la función objetivo del prima. Es decir, que aquí lo que tengo que copiar es 34, 50, 70 y 45. Finalmente, mis variables, ¿cómo van a ser? Las variables que van a estar acá van a ser para todo, y eso sale de acá. El y1, que es, bueno, es acá, que es menor o igual, se tiene que cambiar. Va a ser mayor o igual, este se va a cambiar como mayor o igual, y este se va a cambiar como mayor o igual. Es decir, el y1, el y1, el y2 y el y4 van a ser mayores o iguales a 0 porque su signo en la restricción es menor o igual y la regla dice que se cambian, se dan la vuelta. En cambio, el y3, como su signo aquí es mayor o igual, la regla dice que si su signo es mayor o igual, se cambia y se invierte a menor o igual. Y3 va a ser menor o igual a 0. Tengo eso, ¿no? Y nada más por curiosidad, fíjense las variables dual. El y1, ¿cómo vale? Vale 0, cumple. El y2 vale 0, cumple con eso de acá. El y4 aquí dice que tiene que ser mayor o igual a 0 y aquí vale 172.5, está bien. En cambio aquí el y3 te dice que el y3 tiene que ser negativo y efectivamente se está cumpliendo, el y3 tiene que ser negativo, tiene que cuadrar. Eso es importante, tiene que cuadrar. Y bueno, ahora sí vamos a lo que les decía. Una vez que has planteado el dual, este es el dual, lo que vas a hacer es ahora intentar hacer como que vas a plantear el dual de este dual. ¿Y eso cómo se hace, señores? Tendrías que ponerle nombres a las restricciones del dual. Y aquí va lo que les dije. Aquí tendría que poner la variable dual asociada a esta restricción 1. Pero esa variable dual no va a ser otro y. En realidad, ¿qué va a ser? Va a ser el x. Va a ser el x1, es la variable dual asociada a esta restricción. El x2, aquí vamos a tener el x3 y aquí vamos a tener el x4. O sea, lo que yo me voy es que las variables dual, aquí va lo que les decía, las variables dual del modelo dual son en realidad las variables primas originales, o sea, son estas. Ahora, recién con esta aclaración voy a hacer la aplicación del teorema de holgura complementaria. Ahora sí, ¿cómo se aplica? Se aplica para cada una de las restricciones del dual. Empezaremos. Vamos a calcular primero para la variable dual de la restricción 1 de este modelo. Su variable dual asociada, ¿quién es? Es el x1. Entonces yo voy a decir, voy a calcular para todo x1. Importante, voy a calcular para todo x1. Esto no es igualdad. Algunos ponen igualdad. No es igualdad. Es voy a calcular para este x1, estoy diciendo. ¿Y qué me dice? Voy a usar el teorema de holgura complementaria. Me dice, quiero que calcules la holgura. Y su fórmula es lado izquierdo menos lado derecho. ¿De quién? Del dual. Por eso hemos formulado el dual. Entonces me iré acá. Pero antes de ir, verificaré si está bien, por favor. Un gachito. 14102 16006 2.5 menos 2 0.4 110 0.3 250 1500 010 34 50 70. Está bien. Ok. Entonces digo, lado izquierdo menos lado derecho, ¿de quién? De la restricción asociada al x1. ¿Quién está asociado al x1? Este de acá. Yo voy a copiar este. Tal cual. Lo voy a copiar. Y me dice, lado izquierdo menos lado derecho. Todo este de acá es el lado izquierdo, ¿no? Ya está ahí. Pero me dice que le tengo que restar el lado derecho. Y el lado derecho es este 34.
Entonces este 34 va a pasar acá. Listo. Tengo que calcular esto, así de sencillo, tengo que calcularlo. O sea, en pocas palabras, estoy calculando qué cosa, la holgura de esta restricción. ¿No? La holgura de esta restricción la estoy calculando. Entonces haré el reemplazo. Y1, ¿cuánto vale? ¿Cómo sé cuánto vale Y1? Ah, fácil. El problema original en un principio ya te ha dado las variables dual. Y eso es importante, me olvidé decirles. En ese tipo de problemas en los cuales nos piden calcular el primal en base al dual, siempre de los siempre te va a dar la solución dual. Te la va a dar siempre la solución dual. Entonces, aquí ya tengo cuánto vale el Y1. Y esto me lo voy a arrastrar acá. Sé que Y1 vale 0. Más 0.4 multiplicado por Y2, que vale también, más 0. Más Y3, que vale menos 0.5, ¿no ve que es menos un medio? Más 0.2 multiplicado por Y4, donde Y4 vale, hemos dicho, 172.5. Esto menos 34. Voy a calcular cuánto sale esto. Y esto me da igual a 0. O sea, lo que acabo de calcular no es nada más que la holgura 1. O sea, fíjense, haciendo alusión a lo que les escribí acá, la holgura 1 es igual a todo esto. La holgura 1 es igual a todo esto. Que me ha dado como resultado 0. Pero ahora la cosa es interpretar. Y aquí va el detalle. Si toda esta holgura, si toda esta holgura es igual a 0, ¿qué conclusión puedo sacar yo? Que la variable x asociada es distinta de 0. O sea, la conclusión que sacas acá es que el x1 recién vas a decir que es distinto de 0. Y esta es tu respuesta, eso es lo que te interesa conocer a ti. Esa es la conclusión que estamos sacando. Que alguna vez calculada la holgura de este dual, que nos ha salido 0, aquí vemos que si la holgura sale 0, entonces la variable x respectiva tiene que ser distinto de 0. Eso me dice. Y van a entender más con los ejemplos que vienen. Vamos a calcular para la siguiente restricción, que sería para el x2, o sea, para este de acá. Toda esta restricción vamos a calcular. Entonces estoy calculando, vamos a ponerle mayúscula, ¿ya? Vamos a ponerle mayúscula para que se distinga de la otra holgura. Esta holgura 2 es igual a y1, pero y1 vale 0, multiplicado por 6 por y2, donde y2 vale 0, más 0 por y3. Y3 tiene un valor, y3 vale menos 0.5, y más 0.6 por y4, donde y4 vale 172.5. Listo. Esto es el lado izquierdo, ¿cierto? Todo esto es el lado izquierdo. Me dice que le tengo que restar, según la fórmula, lado izquierdo le tienes que restar el lado derecho. Entonces el lado derecho aquí es 50, por tanto, menos 50. Y esto lo borro. ¿Cuánto me sale esta cuenta? Esta cuenta me sale 0.6 por 172.5 menos 50. Esto me sale 53.5. Ese es el resultado que me sale de hacer este reemplazo correspondiente. 0.6 por 172.5 menos 50 me sale 53.5. Entonces, ¿qué conclusión saco? Este 53.5 es un valor distinto de 0. O sea, la holgura que he calculado me ha salido distinto de 0. Por tanto, la variable correspondiente en x, ¿cómo sería? Ah, la variable correspondiente en x2 sería igual a 0. ¿No ve? Esa es la conclusión que se está sacando. Listo. Continuamos. Seguimos calculando para el x3 y para el x4. Entonces, para x3 vamos a calcular y al mismo tiempo vamos a calcular para x4, que ya sabemos cómo se calcula. Entonces, para el x3 voy a agarrar la restricción 3 del dual. Lo agarro, lo copio aquí y asimismo esta de acá. Lo agarro y lo copio acá. Es menos acá y es menos acá. Y haciendo el reemplazo correspondiente, disculpen, acá hay un error. Esto es y, ¿no ven? Listo. Entonces, haciendo el reemplazo correspondiente, sé que esto es H3 y sé que esto es H4, donde esto es 0, esto es 0
El Y2 vale 0, es lo que sabemos. El Y3 sabemos que vale menos 0.5. Menos 0.5. Y acá vale menos 0.5. El Y4 vale 172.5. Y acá también vale 172.5. Ok, ahora sí vamos a hacer los cálculos respectivos. Aquí vamos a tener 2 por 0,5 más 0.4 por 172.5 menos 70. Acá, por ejemplo, haciendo los cálculos respectivos, me sale 0. Y acá, calculando 0.3 por 172.5 menos 45, me sale 6.75. Ok, tengo esos valores, entonces. Tengo esos valores y haré la inferencia, pues. Si la holgura que me ha salido es igual a 0, me dice acá, si es igual a 0, entonces esa variable x va a ser distinta de 0. Por tanto, aquí digo que el x3 va a ser distinto de 0. Ok, iré a la última restricción. Si la holgura del dual sale distinto de 0, eso implica que la variable del primal va a ser igual a 0. Esto implicaría entonces que el x4 es en este caso igual a 0. Ok, ya tenemos esto puesto y es lo que me interesaba conocer a mí. Yo lo que tenía que conocer son estas dos conclusiones. ¿Quién es activa, quién es inactiva? ¿Y qué variables x son 0 y quiénes no? O sea, fíjense lo interesante de esto. El teorema de holgura complementaria lo que me ha podido permitir calcular es quién vale 0 y quién no. Por ejemplo, H1 te dice que cuando haces el cálculo, el x1 es distinto de 0. O sea, esa información no te aporta mucho, porque en realidad te está diciendo es un valor cualquiera, pero menos 0. O sea, no te sirve para hallar la solución, ¿no? En pocas palabras, tú dirás, no me aporta mucha info. Los que sí te aportan mucha info son estos. Cuando te dice el x2 es 0. O sea, ya no tienes que pensarla, ya no es un valor cualquiera, es 0. Sabemos que vale 0. Entonces, eso significaría que con este análisis yo puedo hacer lo siguiente. Todos los que valían, o sea, todas las x2, fíjense, todos los x2 valen 0. Eso implicaría que toda vez que yo vea un x2, voy a reemplazarlo por 0. Por tanto, esto de acá ya no existiría. Y también me dice lo mismo con el x4. En el x4, todos los x4 valen 0. Por tanto, eso también se eliminaría. ¿No ven? Entonces ya he eliminado muchas cosas. Ya he eliminado estas restricciones de acá, que no me servían, según el análisis del PHC que hemos hecho. No sirven estas. Las únicas que sirven son estas dos. Y estas dos variables que estaban acá las hemos eliminado. De manera que, ¿qué sucede? De manera que me queda un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones. Entonces, esto puedo resolverlo y puedo hallar la solución, porque sé que la solución sí o sí se encuentra entre estas dos restricciones porque son activas. Ese es el último paso que tengo que hacer entonces. El último paso que tengo que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Resolver el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones va a ser producto de intersectar R3, intersección, uy, no sé cómo se pone ese símbolo, intersección. Permítame buscarlo, por favor. Este es. Intersección R4. ¿No ve? Son las dos que van a intervenir. La R3 y la R4. Entonces, vamos a poner. El sistema dice. R3. Voy a copiar al R3, que es este. Y abajo voy a copiar al R4, que es este. R4. Pero ya sabemos que no son desigualdades. Van a pasar a ser igualdades. ¿Por qué? Porque también sabemos que su holgura, como son restricciones activas, ¿cuál es la característica de una restricción activa en lo que respecta a su holgura? Su holgura vale 0. Por tanto, como su holgura, o sea, aquí su holgura 3, eso sería igualdad. Esa holgura vale 0, posiblemente ya puedo decir que esto es una igualdad.
Aquí lo mismo, como sé que se activa, esto ya es igualdad. No tengo por qué cuestionarme si es una restricción menor o igual. Ya es igualdad. Y además me dice, prioricé estos valores. El x2 vale 0 y el x4 también vale 0. Entonces, el x2 vale 0 y el x4 también vale 0. Listo. Tengo un hermoso sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué tengo que hacer entonces? Resolverlo. Lo podemos poner nosotros en nuestra calculadora fácilmente y podemos calcular cuánto vale. Haciendo ese cálculo, yo tengo acá el resultado de yo tengo el resultado siguiente. A mí me sale que el x1 vale 25 y el x2 vale 25 medios, o lo que es lo mismo, 12.5. Pero esto, lo interesante es que ya son valores óptimos, porque el dual que nos han entregado acá, la solución dual que nos han entregado acá, también ya es la óptima, obviamente. Por tanto, estas dos son los óptimos. Entonces, una vez que tengo el x1 y el x2 óptimo, ¿qué me queda hacer? O sea, tendré que, perdón, no es x1 y x2, discúlpenme, es x1 y x3. Ahora, por obvia lógica, tú ya puedes decir que el x2, perdón, que el x2 vale 0, obviamente, porque eso hemos sacado de esta conclusión, el x2 vale 0, y el x4 también vale, el x4, disculpen, también vale 0. Y de todo esto, ¿cuánto vale el z? Eso es lo que me interesa al final. ¿Cuánto vale el z óptimo? El z óptimo vale, haciendo el reemplazo de todo esto, voy a reemplazar esto acá. ¿Cuánto vale x1? Sé que x1 vale 25. ¿Cuánto vale x2? Sabemos que vale 0. ¿Cuánto vale x3? Sabemos que x3 vale 12.5. ¿Y cuánto vale el x4? Sabemos también que vale 0. Reemplazando esos valores, entonces tenemos 34 por 25 más 70 por 12.5. Ahí vamos a tener 1725. Y yo recuerdo que completamente encajaba con esto, porque fíjense, si ustedes calculan con estos valores del dual, con esto de acá, si ustedes calculan y reemplazan acá en la función objetivo, efectivamente sale la misma solución. Sale la misma solución. Entonces, con esto de acá hemos concluido el ejercicio. Y fíjense, hemos logrado encontrar la solución primal, siendo que nos han dado la solución dual. Nos han dado esto originalmente, este era nuestro problema con esto. Y hemos podido encontrar la solución primal, usando el teorema de holgura complementaria y la propiedad de holgura complementaria. Entonces, aquí concluye la clase. Más hemos demorado intentando entender cómo funciona la holgura, la variable dual y su relación, para poder inferir y tener estos de acá, ¿no? Espero les haya sido de utilidad la clase y bueno, nos vemos en un próximo video.